Allinchamusas kachunkupichus chimparimunku kay kanalman imaynalla kasankichis llaqtamasis runamasis noqa walejlla kasani. Pankuna yachankichikña kay España llaqtamanta pacha parlarimusaykichis noqaypata sutii Magui. Kunan aparimusaykichis kay takiyrunas Cuervos del Sur nisqata imarayku iskay suscriptores mañarimunku kay takiyunasta. Suscriptorespa sutin karisan. Edurne Romanini, Dani Inflames Laca, paykunarayku qhawarikusun uktakiyta kay takiyrunaspata. Chantapis tarini ukyachayta kay takiyrunaspata kay rapi cuervosdelsur.wordpress.com nisqapi chayta ñawripusaykichis. Hasta uñapaqman kunan apachimunani hatun napaykunata hatun k'api makiyta pich suscribikamunku kay kanalman paykuna kasanku. Horacio Gómez, Javier Carrera, Carlos Martínez, Ananías Arancibia Vergara, Guillermo Fernández, Hugo Alexander Rocha Cáceres, Lau G. Adriana Fernández, Adolfo Salina Pérez, Hanna Maluk, De Baires, Patricia Opazo, Limpiezas Netejets CR, Hugo Alfaro, Mónica Graciela Vargas, José Mamani, Sandra Rodríguez, Alexandra Gorigliano, León, Milagros Ángeles, Luna Muñoz, José Sobarzo. Allinchamusas kachunku tukuy chay suscriptores, chantapis paykuna qhawarichunku kay canalpi chay chika videos karisan, imatakitachus qhawari uyarikuy munanku mañamuchunku noqa apamunaypaq qhawarikunanchispa. Kunan parlaris Castilla Gallupi runamasinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo a los artistas o la banda Cuervos del Sur a petición de 2 suscriptores. Los nombres de los suscriptores son Edurne Romanini, Dani Inflames Laca. Por ellos vamos a ver una de sus canciones de Cuervo del Sur. Así también se les voy a leer su biografía que he encontrado en la página cuervosdelsur.wordpress.com. También quiero dar la bienvenida a aquellas personas que se han suscrito al canal, que me han enviado mensajes. Ellos son Horacio Gómez, Javier Carrera, Carlos Martínez, Ananías Arancibia Vergara, Guillermo Fernández, Hugo Alexander Rocha Cáceres, Lau G. Adriana Fernández, Adolfo Salinas Pérez, Hanna Maluk, De Baires, Patricia Opazo, Limpieza Netejes CR, Hugo Alfaro, Mónica Graciela Vargas, José Mamani, Sandra Rodríguez, Alexandra Gorigliano, León, Milagros Ángeles, Luna Muñoz, José Sobarzo. Que sean bienvenidos al canal, que disfruten de lo que estamos haciendo, que es hoy escuchar las canciones de los artistas y apoyar a los artistas. Así también tienen cantidad de vídeos aquí en el canal para que ellos puedan ir viendo. Así también pueden pedir las canciones favoritas de sus artistas favoritos para seguir apoyando a los artistas. Siempre y cuando que los artistas me dejen compartir, porque ya han visto que el Antigal de Abel Pintos no se ha podido subir para que ustedes lo puedan disfrutar. Voy a intentar una vez más hacer la video reacción parando cada 10 o 20 minutos, o mejor dicho, cada 10 segundos o 20 segundos, no lo sé, para que no tenga copyright. Bueno, haré mi esfuerzo, y si no, pues también comentarles que en Facebook he subido, parece que en Facebook sí les dejarían ver, porque yo he intentado ver de otro perfil en mi canal de Maggie Sin Fronteras, está ahí, se puede ver el vídeo de Abel Pintos, el tema Antigal. Bueno, sin más que decir, voy a empezar a leer la biografía de Cuervos del Sur. Biografía extendida. Cuervos del Sur es una banda independiente chilena de rock de raíz que fusiona con gran mística y personalidad el rock alternativo y progresivo con el folclore chileno latinoamericano. Desde sus inicios adolescentes a fines de los 90 se han mantenido a la cabeza de la agrupación de dupla de compositores y primos de origen curicano, radicados en Santiago, Jaime Sepúlveda Rojas, vocalista, Pero Durán Rojas, guitarrista, junto a su amigo César
Previs, bajista, su primer gran logro fue ganar en marzo del 2006 el tradicional Festival Folclórico de la Vendimia en Molina gracias a su canción hasta poder respirar, donde Patricio Mons, histórico referente de la nueva canción chilena y presidente del jurado, les entrega el galardón. Y a partir del año 2008 empiezan a cosechar el esfuerzo de varios años de trabajo subterráneo, obteniendo primero el reconocimiento de sus pares como grandes escritores de canciones, así como registran su disco de debut Porvenir 2009 en la colaboración con importantes colegas como Diego Álvarez, guitarrista de Manuel García y Mecánica Popular, León Funk, destacado baterista de sesión La Mala Senda, Pape Negro, Humboldt, Solo Di Medina, Tuna Cola, y Jorge Ortiz, talentoso y único charanguista eléctrico chileno, quien desde la grabación del disco hasta hoy es miembro estable de la banda. Bueno, aquellas personas que quieran profundizar esta biografía se van a la página cuervosdelsur.wordpress.com y ahí pueden encontrar esta biografía. Ahora nos vamos a ir a ver el video. Cuervos del Sur nos van a cantar El Árbol del Desierto. En quechua sería Chimpachachta Hatun Sachan. Eso es lo que vamos a escuchar y como siempre lo que yo sienta, lo que entienda con respecto a la canción les voy a comentar. Así también comentarles que iremos ir cortando cada 15 segundos, no lo sé, o 20, no lo sé, porque por copyright, porque me parece que la mayoría de los artistas, tanto de Chile, de Argentina, tienen derechos de autor registrados en YouTube. Es por eso que tenemos el problema como hemos tenido con Abel Pintos. Y a ver, vamos a ver qué es lo que voy a entender en 10 segundos, porque yo no sé qué puedo disfrutar en 10 segundos, no se disfruta mucho, pero haré mi esfuerzo y daré todo lo mejor de mí. No ganini llaqtamas qankunapis ima uyaritawan sumaqta kay takiyta chaskita chimuaychis chantapis nini sapa chunka o chunka pisqayuch ininispi q'utusaq kay videos imarayku copyright rayku ichapis kay takiy runa derechos de autor ninkuy pay dueño hina mana wicharichimuy wicharichimunayta munanqachu videotas ima copyright rayku chayrayku chayta nisaykichis kunan qallarina qhawariyta. Cuervos del Sur, dirigido por Nualik Burugger, presentan, ahora sí. Ahí predomina la guitarra eléctrica, ¿no? Y un poquito del charango. A ver qué pasa. Vamos a ver otra vez. ¿No? Y ahí un poquito del charango. No gané ni hasta más. Gallarin guitarra eléctrica o en charanguán. Kunan uyarison y manispachos takimuyangampuni, ¿eh? Sentí un pulso, un devenir, un fuego primordial. Ahí el fuego de la guitarra, tal, los acordes, muy bien. La letra, las imágenes con todo eso hacen que entienda que están hablando sobre lo que es el tiempo, ¿no? Lo que es como, no sé, como una totalidad de lo que es esta madre tierra. Eso es hasta el momento lo que entiendo. Ya después iré diciendo porque no puedo entender mucho más cortando así. No ganin illaqtamas iskay takirunas imaynatachus takimusqan sumaq
chay guitarra imaynatachus waqalichinku chaypis chantapis paykuna parlarisankuman kay tukuy pachamanta pacha imaynachus kasqanta chayta kunan uyarinallapuña. La red, origen, latido constante. Ahí subí otra vibración y vi la fuente refluir del nervio mineral. Es lo que decía, está hablando, es como una metáfora potente del que está hablando de resistir y resurgir en sí de todo lo que es eso, ¿no? El desierto, porque sabemos que el desierto es como una madre infértil, que no hay vida, pero ellos se aferran a eso, ¿no? Eso es lo que entiendo por el momento. No ganin ni hasta más, es que hay taquizuna y mainatachus taquimun ningim. Hatun yachaytapas hina parlamusanman hina kallpayuq paykuna hap'ikuy munanku kay hallp'a imaynatachus ch'inpacha nisunman manimapis kanchu chay pachamama kay imaynatachus kay wakin mamasman onqukuy atinkuchu hina paykunataq chayman hina kallpakuspa hap'ikuy munanku imarayku hatarikuy munaspa chayta niyman kunan uyarinallapuña. Nacer de pie, la vida un instante. También puedo decir que es una fusión folk rock, ¿no? Porque están mezclando músicas electrónicas, o sea, guitarra electrónica, batería y melodías rockeras, más lo que es los instrumentos, la guitarra, la quena, la zampoña, están entrando ahí. Es una función muy buena, es muy potente y eso es lo que puedo yo valorar. Ahora, cómo se tocan, no voy a decir porque no sé tocar. Reconozco los instrumentos, reconozco los sonidos. Cómo cantan, tampoco voy a decir porque no soy coach vocal, ya les he dicho, lo que yo hago es sentir lo que me transmiten. Y lo que puedo decir, pues, es una bonita, hermosa canción que ellos están expresando sobre lo que es la vida, ¿no? Cuando hay una cosa donde no hay vida, pero ellos se aferran. Eso es lo que puedes sentir por el momento. No ganin y hasta más, es que hay taquizunas y mainatach taquimusgan, kanman folk rock sutikun, imaraiku paikuna, chahrusanku kay música rock wan folclorewan, cherex tocan con guitarra eléctrica, batería, chanta pukunku kenata zampoña, chanta imatan pukumunku kenatawan, chaykuna sumaq pukunimunku charangupish tillanta sumaq chaqwakuy chaypi waqariri. Chayta niyman kunan uyarinallapuña. Raíces fui, en lenta contorsión, columna vegetal que unió el nido y el embrión. La red, origen, Uf, lo que acaba de decir es tan claro a lo que yo estaba diciendo, ¿no? Son ¿cómo dijo? Es como si fuera unos versos, ¿no? Un verso de una cosa que él siente, es como decir, la raíz que fue una lenta, como dice, con, no sé, con torsión, como se puede decir, como las raíces, cómo van renaciendo de la tierra en diversas formas, no tiene solamente una forma, sino en diversas formas, como columnas, haciéndose en lo que es la vida, la vegetación.
en unión con la madre como si fuera un niño con el cordón umbilical, ¿no? Eso es lo que siento yo en toda la frase que él ha dicho. No sé si ustedes sienten lo mismo, pero eso es lo que a mí hasta ahora me hace sentir, que todos estamos unidos con la Madre Tierra, estemos donde estemos, estamos unidos. Eso es lo que puedo entender. Noqanini llaqtamas kay takiruna imaynatachus takimuni, noqanchis kanchis kay sapi imaynatachus hallp'api chaqrukunchis imaynatachus kay mama onqoqtin wawitan cordón umbilical chay ch'unchulitawan mamawan hap'isqa hina imaynatachus wiñamusanchis kay sach'as hina wakinkuna wisht'us wakinkuna chaqankunas mayachanchikchu kawsayninchis imaynachus kanqa. Chantapis yachanchikña imanispachus t'ukuspa kawsakunchis chay noqanchismanta chayqa kawsaymantapis hina hap'ikusanman hina takimunku mana kacharikunankupaq chayta noqaniyman qankuna imatachus nimunkichisman cosachakanman chaskita qillqarimunaykichispa kunan qhawarinallapuña. Su voz, wow, su voz, la locación, todo está muy bien realizado, muy bien. Me gusta el sonido, tiene mucha fuerza, mucho poder, eso es lo que hace que uno se vaya moviendo el cuerpo, sienta la música dentro de su cuerpo, eso es lo que a mí me gusta escuchar y ver los vídeos, porque si no, no tiene sentido, ¿no? No ganini llaqtamas imaynatachus paykuna pay takimun sumaq chantapis nini kay imaypichus kay videos ruanku kay lomas wayk'us imaynatachus pay chay lata carruta apaykachasan chayqa sumaq chanta imaynatachus kallpayuq taki kuyurikunanchispaq sumaq nuqanchis ukhuman yaykuytawan kay ninrinchikman uyarispa kuyurikunchis sumaq chay kunan uyarinallapuni. Es una, ¿cómo le puedo decir? Es una totalidad de todo lo que es la vida, de cómo vivimos. Es como decir, a cada persona nos define dónde nos hemos nacido y las costumbres que tenemos. Nos arraigamos en un lugar a todo lo que tenemos y cuando cambiamos de ese lugar a otro lugar también es muy diferente. Es mucha cosa lo que quieren decir para mí con esta canción. No sé si ustedes piensan lo mismo, pero para mí es eso. No ganini llaqtamas imaynatachus kay kawsaypi purinchis, phinkinchis, tukuy ladoman imaynatachus hallp'anchispi tiyakunchis kay costumbreswan tukuy ima yachaqasqaña kanchis. Waq llaqtaman rinchis waqhina, chayman hina kawsakullanchistaq. Tukuy imachus rikhurimusan kay videopi chay kawsayninchis. Chayta noqa t'ukuni ichapas qankuna mana, nimunkichisman kunan qhawarinallapuña. Yo no quisiera cortar porque lo estoy disfrutando, pero ya saben que por copyright tengo que hacer eso. Es que así no se disfruta, la verdad. Para mí disfrutar es
A ver, esperemos. No ganini llaqtamasqankuna uyarisankichis noqa tunay tiyan imaraykuchus mana copyright kananrayku kunan uyarinallapuña. Eso entra, ¿no? Entra en el corazón, en la cabeza, eso de, son emociones que la canción te hace sentir y te da vida. Y este tipo de canciones es eso, da vida, porque es una mezcla de cultura, ¿no? Porque sabemos que el rock no es andino, pero cuando se mezcla con la música, con los instrumentos andinos, ya es parte de Sudamérica y es lo máximo. Noqanini llaqtamas imaynatachus kay taki kawsaytapas gozawanman hina kay ukhuypi hatarichiwan kusisqa imarayku kay imaynatachus chaqrukunku tukuy layas takiykunas nisunman imarayku kay ruq mana llaqtanchismantachu kunan chaqrunku instrumentos andinos chaykunan llaqtanchismantaña chayraykus chay hinacha amuanchis sonqonchis ukhuman kunan uyarinallapuña. A ver en qué termina. Ahí realizador Nualik Burger. Ahí dejan una página, sus créditos y a todas las personas que han participado en el video. Y así. Bueno, ¿qué puedo comentar para finalizar? Pues una canción en su totalidad, pues con una gran metáfora, muy potente, más que todo para nosotros, para aquellas personas que nos gusta escuchar este tipo de canciones, porque nos dejan mensaje de resistir, por mucho que nuestra tierra esté muriendo, pero tenemos que hacer algo para surgir, ¿no? Otra vez, eso es lo que siento. Y también decir que, como siempre, voy a dejar el link del canal de Cuervos del Sur para que ustedes vayan, se suscriban, comenten, compartan con todas sus redes sociales, así vamos a seguir apoyando a los artistas. Noqanini llaqtamas kay taki ancha kallpayuq tukuy imatachus takimunku tantasqanku sumaq yachaywan imarayku hap'ikunanchis tiyan hallp'anchismanta chayman hina wataymanta rikhurimunanchispaq kallpawan y chayta noqa uyarini kay takiywan t'ukurini niyman chayman hina nimshaykichis chanta hinallatataq saqisaq kay linkta maypichus uyarisanchis kay canalninpi chayman qankuna rinaykichispaq suscribikamunaykichis hallqarimunaykichis chaskita hina apachinaykichis tukuy redes sociales niykichisman chayman hina yanapayashunkuni kay kamalla kachun llaqtamasis allinpachi.